Ya es tiempo de la entrevista y le agradezco mucho a Benito Nasif, ex consejero del INE y profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, Benito, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Oye, gracias por acompañarnos. A ver, un tema que sin duda no podemos pasar por alto es el asesinato de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Cajeme, allá en Sonora, y al mismo tiempo ex procurador de justicia de ese estado. ¿Qué nos dice sobre todo esto? De pronto parecería, Benito, que la violencia es un factor que esté marcando este proceso electoral 2021. Sí, lamentablemente hemos tenido a lo largo del proceso electoral federal y de los procesos electorales locales, eh, pues ya muchos incidentes que lamentar, desde atentados que han costado la vida a precandidatos, ahora lo estamos viendo con candidatos. Se concentra principalmente en algunas zonas del país con altos niveles de inseguridad y violencia, pero estas zonas en realidad pues son muy representativas de un fenómeno que estamos viviendo en México desde hace ya quizás demasiado tiempo, Magda. Dime una cosa dentro de todo esto, ¿cómo va a influir esa violencia en la que nos estamos viendo inmersos en las elecciones del próximo 6 de junio? ¿Tendrán alguna incidencia directa? Bueno, ya la están teniendo de manera indirecta a través de amenazas, a través de pues inhibir la participación política como candidatos o como precandidatos de gente que no se siente segura, o de excluir ciertos temas de la discusión en las campañas y antes en las precampañas. Eh, También sabemos por la experiencia que se ha estudiado de elecciones pasadas, que donde hay mayor incidencia de actos violentos, donde hay mayor inseguridad, las tasas de participación el día de la elección disminuyen. Todos estos fenómenos en conjunto realmente pues lastiman, dañan la calidad de nuestra democracia, y por eso es muy importante que se tomen medidas para garantizar pues la confianza de la ciudadanía para participar el día de las elecciones, Magda. Oye, es que de verdad resulta impresionante ver cómo comienza a moverse toda esta información en materia electoral, ¿no? Estábamos hablando a inicios del proceso sobre Félix Salgado Macedonio, las acusaciones que tenía por violencia sexual y demás. Posteriormente vimos pues también cómo terminaron retirándoles las candidaturas a Félix Salgado, no precisamente por ese asunto, sino por un tema de recursos y de financiamiento ahí, la forma de cómo estaban gastando en la precampaña, y también lo vimos con Raúl Morón. Apenas esta misma semana estábamos viendo el caso de Samuel García y Adrián de la Garza. Bueno, ¿hacia dónde va a parar todo esto? ¿De qué forma se están empezando a mover las piezas? Bueno, algunas cosas son muy preocupantes. Lo más preocupante de todo, desde luego, es la violencia, la inseguridad, que lamentablemente no cede, está ahí presente. Pero algo que es completamente novedoso y no habíamos visto hasta ahora es pues la injerencia desde el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República en los procesos electorales locales. Lo que ha ocurrido en relación con los candidatos de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, pues realmente no tiene precedentes, y es preocupante ver cómo se utiliza a la Fiscalía para incidir en los procesos electorales locales. Yo creo que eso es reprobable, y la ciudadanía debe ver esto con mucha preocupación, que se utilice políticamente la Procuración de Justicia para incidir en los procesos electorales locales.
Fíjate que qué bueno que retomas este tema, porque me parece que es importante de entrada el poder analizar el asunto de las tarjetas para poder comprender la magnitud de la situación, si me lo permites, Benito. A ver, ¿qué tanta diferencia tiene lo que está ocurriendo actualmente a lo que sucedió en su momento con Riquelme y con Alfredo del Mazo? Porque también fue un tema que señalaba hoy el presidente, ¿no? Incluso exhibía a los consejeros electorales en este sentido y decía que el comportamiento en el 2017 no había sido el mismo. ¿Realmente se está incurriendo en alguna conducta, en algún delito electoral al momento de poder estar ofreciendo estos cartones? Pues quien tiene que decidir o quien ya decidió ese asunto fue la Sala Superior del Tribunal Electoral, es la autoridad competente, ¿sí? Y en su momento, en 2017, cuando tuvo que analizar la legalidad o no del reparto de tarjetas, como la tarjeta rosa en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, fue el Tribunal Electoral el que determinó que en tanto esas tarjetas no contenían dinero, eran una forma de propaganda electoral válida. Ese es el criterio que determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral, que repito, es la autoridad competente para hacerlo, dijo que era una forma válida de propaganda electoral, tanto en el caso de México, del Estado de México, como en el caso de Coahuila, y es un criterio que ha reiterado. Ese criterio no lo fijó el Consejo General del INE. De hecho, déjame decirte que el Consejo General del INE tenía un criterio diferente, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral pues es la que tiene la última palabra en este tipo de asuntos y Oye, a ver, dijo entonces que dime es una cosa. propaganda legal. Espérame, déjame detenerte ahí, pero entonces, ¿qué hace la Fiscalía General metida en todo esto? Pues francamente no lo entiendo, porque en su momento se fijó un criterio por la autoridad competente, que es el Tribunal Electoral, y ahora pues la Fiscalía General de la República parece tener un criterio distinto a las autoridades que se especializan en la materia electoral, como el Tribunal Electoral. Por eso me parece extraño, incomprensible, que cambiando el significado de la ley, emprendan las acciones que están emprendiendo, y me parece que incluso es también muy cuestionable que sea el propio presidente de la República el que esté asusando o dando línea a la Fiscalía General de la República para hacer este tipo de intervenciones a unas cuantas semanas ya de las elecciones en el estado de Nuevo León. Y bueno, ya para que podamos concluir, y ahora que mencionas esta parte de la injerencia del presidente, ¿hasta dónde realmente puede y no puede decir? ¿Hasta dónde puede llegar a tener las manos metidas en el proceso, tal y como ya él mismo lo ha confesado, ¿no? Que sí tiene las manos metidas en el proceso electoral. Bueno, y si realmente está incurriendo en una falta, ¿cuál podría ser el posible castigo? Porque hay que recordar que el PRD ya también interpuso una denuncia en contra del presidente por estarse intrometiendo directamente en el proceso electoral, aunque hay también Jesús Zambrano, pues no sé si esté llegando a la exageración de pedir esa prisión preventiva, y esa petición verdaderamente es exagerada, o sea, algo que vaya acorde con lo delicado del asunto. Pero yo creo que lo que es muy importante que tengamos en mente es que el presidente de la República es una parte interesada en este proceso electoral. No es una autoridad electoral imparcial, constituida para el propósito de arbitrar el proceso electoral. El presidente de la República lo ha declarado incluso así, tiene interés en que su partido gane las elecciones. Él es, de hecho, el líder de Morena y el líder de la coalición de partidos aliados de Morena. Entonces, no podemos esperar que su intervención sea una intervención imparcial, neutral, para hacer valer las reglas y las leyes en materia electoral. Por esa razón, se sacó
la organización de las elecciones ya hace muchos años de la Secretaría de Gobernación y se depositó en órganos autónomos e independientes como es el INE, como es el Tribunal Electoral. Por eso es, desde mi punto de vista, indebido y reprobable además que el presidente de la República quiera intervenir, quiera regresarnos a los años en los cuales las elecciones se organizaban desde la presidencia de la República, desde el Poder Ejecutivo Federal. Híjole, qué bueno, sí, estamos viendo ataques de forma sistemática y que bueno, todo apunta a que se nos vendrá posteriormente una reforma electoral, ahora pasando las elecciones y ya veremos entonces qué es lo que va a buscar con esa reforma el presidente. Muchísimas gracias, Benito, por esta charla. Gracias a ti por la oportunidad, Magna, muy buenas tardes. Que tengas una excelente tarde.